Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo. Continuamos nuestra meditación sobre la Virgen de Fátima. Me apoyo en el libro del Padre C. Bartas, con TH, Bartas, B de bueno, la Virgen de Fátima, un maravilloso reportaje de lo sobrenatural. Estamos en el capítulo 16 de ese libro, ¿cuál fue la actitud del clero frente a las apariciones de Fátima? En realidad, dice el padre Bartas, se puede afirmar que en su inmensa mayoría el clero y el episcopado portugueses permanecieron indiferentes y en parte hostiles a las apariciones y el movimiento popular hacia la cova de Iría, el lugar donde apareció la Virgen Fátima, hasta que años más tarde la Divina Providencia confió la misión de juzgarlos al muy prudente y venerado obispo de Leiria, Monseñor J. da Silva. En consecuencia, podrá decir con toda verdad en su carta pastoral de aprobación del culto de Nuestra Señora de Fátima, y nadie diga que Fátima fue una invención del clero. Voy a decir, tiene razón, si el clero se manifestó indiferente o hostil incluso, aparte uno que otro sacerdote que iba como en privado, sin mezclarse incluso con los peregrinos. Es verdad que el clero sea prudente en esas cosas es normal, es su deber, pero ponerse hostil desde el inicio sin haber estudiado, analizado, no es correcto tampoco. Sabemos, es verdad, que el demonio puede manifestarse bajo forma de ángel de luz para engañar, para desviar, incluso puede hacer cosas para engañar, sí, pero no se rechaza algo sin haberlo analizado, juzgado. Sobre todo los que son hostiles a un tema que no han analizado ni estudiado, ¿no? ¿Cuál fue la reacción del párroco de Fátima? El pobre párroco de Fátima va a sufrir también. Si en el caso de las apariciones de Nuestra Señora de la Salet, en el siglo XIX, se puede afirmar que el cura de esta parroquia se apresuró a prestar su asentimiento al prodigio, a la aparición y a predicarlo el día siguiente desde el púlpito, en Fátima las cosas ocurrieron de muy distinta manera. Entonces en la Salet el cura apenas supo, aprobó y predicó, etc. Muy rápido mientras que la de la Fátima demasiado lento. Conocemos ya al piadoso y prudente sacerdote que regía la parroquia de Fátima desde hace 3 años, y sabemos que estos acontecimientos construyeron para su fe y su espíritu de disciplina una verdadera prueba, y que su actitud fue para los pequeños videntes, Lucía, Francisco y Jacinta, un motivo de trastorno y de angustias, pobres niños. Bien, las buenas obras pasan por estas pruebas. Las primeras noticias de lo que acontecía en la cova de Iría llegaron a oídos del reverendo padre Marqués Ferreira a últimos días de mayo de 1917. La aparición tuvo lugar el 13 de mayo, últimos días de mayo ya llegó la noticia del oído del cura. Le dejaron un tanto perplejo y casi indiferente. Cuando vio que el asunto tomaba en su parroquia más importancia, resolvió, creyéndolo más prudente, en beneficio de la religión y de sus feligreses, mantenerse al margen de todo, a no ser que recibiese órdenes concretas de sus superiores. A cuantos les parecía que esa reserva era excesiva, les contestaba que tendría tiempo de ocuparse del caso si la providencia quería que las cosas tomasen buen rumbo. Algunas veces su neutralidad, entre comillas, parecía convertirse en oposición,
Tal ocurrió, por ejemplo, cuando advirtió a María Rosa, mamá de Lucía, después del 13 de junio, esto pudiera ser un engaño del demonio. Esto no es neutralidad. De esta hipótesis parece que en cierto momento hizo una realidad, ya que leemos en la declaración del señor José Alves ante la comisión, cuando se analizó el caso por la iglesia, lo que sigue. Un día estaba yo en la casa del señor cura y me dijo, o bien es una cosa muy buena, lo de Fátima, o bien una cosa muy mala. Yo le contesté, una cosa mala no, porque si fuese una cosa mala, no pediría que se dijese el rosario ni que se rezase. El sacerdote me replicó, usted también está embaucado, engañado. El demonio llega a servirse hasta los sacramentos que no quiere, lo cual no pude oír sin algún disgusto, dijo este señor testigo del discurso del cura. Es verdad que hay peligros, es verdad, pero aquí la prudencia debe ser más grande. Entonces aquí el cura toma ya parte de rechazo antes que la iglesia decidiera del caso. Claro, ahora, ¿cómo saber si una aparición realmente es digna de fe, es creíble, es católica, viene de Dios? ¿Cómo saber esto? Porque el demonio es muy, muy astuto, muy inteligente, puede mezclar cosas buenas con lo malo, con tal que llegue. Bien, Santo Ignacio de Loyola dice en sus ejercicios espirituales, párrafo número 333, una idea, dice Santo Ignacio, vamos a decir una cosa, cualquier evento, cualquier realidad histórica, cualquier pensamiento, cualquier hecho, cualquier reforma. Si algo al inicio, medio y fin, todo es bueno y conduce a todo bien, esto viene de Dios. Pero si al inicio, al medio y al fin es menos bien, perturba, conturba, causa problemas, es menos bien que antes, bien, perturba, conturba, etc. Esto viene del maligno. Bien. Las apariciones de Fátima, ¿qué mal trajeron? Ninguno de un pueblo más o menos cristiano, sino de un pueblo fervoroso, de un pueblo cuya fe estaba dormida como en tuberculosis, y bien son miles y decenas de miles de personas que fueron ser más fervorosos, otros indiferentes, como el caso del muchacho que llevaba una bomba, finalmente su hermana se la robó y se pone de rodillas y ora y reza el rosario por recuperar la fe. Otros de incrédulos se hacen creyentes, otros hay sanaciones, hay curaciones, hay bien, las familias rezan, ningún mal aparece. Y tampoco hay interés de riqueza, de dinero, de enriquecerse de la parte de la familia, de los niños, ninguna. Cuando pusieron las limosnas los peregrinos delante de la primera mesa que puso una señora ahí muy devota, que va a ser la mayordoma, desinteresada, y bien la familia de Lucía habló del dinero, de maldito dinero, no quieren esa maldición, no quieren nada de esto. Igual la familia de los niños, y los niños progresan en santidad. Entonces, cuando todo el mensaje es bueno, nada de malo hay, nada para eso hay, nada contradice la fe católica, y bien sí viene de Dios. Hermanos, con todo respeto, los que son muy adictos de la Virgen de Medjugorje, yo he leído un libro de esta aparición de Medjugorje, dice la supuesta Virgen, hijitos, que sean ortodoxos, que sean protestantes, que sean católicos, que sean musulmanes, todos son caminos que guían hacia mi hijo Jesús. Bien, es falso esto, la Virgen no puede decir esto, es imposible que la Virgen diga esto, no, es imposible. Entonces ahí
puede haber, además, no sé, hace más de 30 años casi estas apariciones y siguen todavía y cada día la Virgen está apareciendo, cada día de mensaje. En el caso de Fátima, bueno, 6 mensajes, punto 6 veces y ya. Una que otra vez apareció a los niños, pero ya se acabó todo. Y el mensaje fue dicho y después la iglesia tomó la batuta y enseñó a la gente a rezar, a hacer penitencia, convertirse, confesarse y orar sus pecados. Entonces, pues claro, en Medjugorje hay conversiones, hay oración también, ok, Dios recompensa la buena fe de esta gente, pero el hecho que hace 30 años la iglesia no reconozca todavía, y hay problema, hay problema. Entonces, cuidado, ir a lo seguro, ir a lo seguro. Continuamos, muy interesante, pobre cura, ¿no? Verdad es que el reverendo Ferreira recomendó a María Rosa, la mamá de Lucía, que no pegase a su hija, pero la madre declaró ante la comisión de información que el obispo nombró y que fue a hacer una encuesta muy rigurosa. Entonces la señora declaró que el párroco le había autorizado para meter a Lucía miedo, no pegarla, pero darle miedo. Por eso la maltrató, digamos, la hacía llorar, incluso a veces fue incrédula hasta el último día y nunca se presentó, salvo la última vez porque temía por su hija. Que le aseguraba que la niña se desmentiera pronto de buen grado o a la fuerza. Quieren que Lucía diga, es falso, no vi nada, lo inventé. Bien, no es verdad. Vio y oyó y habló con la Virgen. ¿Qué hacemos? Entonces no puede así imponer. Le aseguraba que la niña se desmentiera pronto de buen grado o a la fuerza. Que ella no iba a la cova porque el señor cura le había aconsejado que no fuera, y que sí, a pesar de este consejo, fue a la cova, al lugar de la aparición, el 13 de octubre, la última aparición, y bien, lo hizo movida únicamente por el temor de las amenazas proferidas contra su hija, porque gente quería golpearla, que menospreciaba ya la familia. El hermano de María Rosa, señor Marto, papá de los dos otros, padre de Jacinta y Francisco, no era tan incrédulo como su hermana, no admitía la hipótesis de que sus hijos fuesen unos embusteros y menos admitía que se les molestase y se les insultase con motivo de sus visiones. El propio párroco Ferreira, en su informe al patriarca, llega hasta tratarle casi de alucinado. No hice para Jacinta y Francisco un interrogatorio tan minucioso y tan extenso como lo hice con Lucía, porque su padre, que es extremadamente crédulo, si no ya tal vez alucinado, cuando llamé a su casa a Olimpia con sus hijos, se presentó él solo en lugar de enviármelos. Me dijo que me los enviaría si era para inspirarles confianza y no para abusar de ellos. Quedé muy sorprendido al oír estas y otras palabras que mucho me desalentaron, verdadera síntesis de los padres de Lucía. Nunca más volví a pedir a los padres que me enviasen a sus hijos, contentándome con interrogarles solo cuando se presentaba la ocasión, porque siempre creí que mi deber era mantenerme indiferente en tanto no existiesen pruebas evidentes o hubiese hablado la iglesia. Bueno, pobre cura, no quiere tener problemas y hasta se pone valiente, ¿no? El sensible incidente del 13 de agosto no sirvió para aumentar la simpatía del señor cura hacia la manifestación de la cova, habiéndose visto que la tartana del ojalatero, del ayudante del alcalde, incrédulo, anticristiano, partía de la casa rectoral con los niños, corrió entre la muchedumbre la voz de que el señor cura estaba complicado
cómplice con el funcionario para este secuestro. Entonces el ayudante del alcalde había secuestrado a los niños y la gente pensó que el cura estaba de acuerdo. Así pues sus sentimientos no se consideraban nada favorables. Los millares de peregrinos decepcionados a pesar de la, digamos, compensación de las señales atmosféricas, corren indignados a la casa rectoral y allí delante de él se profieren amenazas de muerte. Dios mío, la cosa se calienta, pobre cura. Algunos piensan ir a la Vía Nova a castigar al imprudente subprefecto, pero antes se ha de escarmentar a su cómplice. Entonces la gente pensaba que este 13 de agosto, los niños no pudieron ir al lugar donde la Virgen les pedía de ir porque fueron secuestrados por el funcionario y pensaban que el cura era cómplice de esto. No lo era. Las personas sensatas procuran calmar a los demás. Y Manuel Pedro se alaba de aquel día fue el más activo de los apaciguadores, a pesar de que habían secuestrado a sus hijos. Sin embargo, añade que un tío de los niños era uno de los más excitados, tanto que entró en la casa rectoral para pedir cuentas al reverendo Ferreira, a quien, habiéndose escondido, no logró encontrar. Cuando el cura va a esconderse, porque Eva tiene miedo frente a un pueblo excitado, ¿no? Es un problema. 2 días después, cuando regresaron los niños, el salir de la misa mayor, del 15 de agosto, habiendo observado unos exaltados que el subprefecto entraba de nuevo en casa del sacerdote, pretendieron pedir cuentas a uno y a otro. Manuel Pedro se había subido a la galería de la rectoral, donde el señor Arturo Santos había dejado a los pequeños. Desde ahí empezó a arengar a los feligreses para recomendarles calma, especialmente a un grupo de jóvenes armados de garrotas. Bien, ya la guerra va a empezar. Muchachos, calma. Unos gritan contra el señor prior, otros contra el señor administrador, otros contra el regidor, alcalde. En este asunto no hay falta de nadie. La falta procede de mala creencia y todo lo permite el poder de Dios. No hagáis daño a nadie. Si alguno merece castigo, ya se encargará Dios. Ese es el papá de los niños, Francisco y Jacinta. Bien sensato, bien cristiano. No hagáis daño a nadie. Si alguno merece castigo, ya se encargará Dios mismo. Bueno, el señor cura, que se había encerrado en su habitación, oyó estas palabras, entonces debió asomarse por la ventana y dijo a la multitud: el señor Manuel ha hablado muy bien. Bien, gracias señor Manuel, un hombre sensato. Sí. Bueno, Dios también actúa en esta alma sencilla y profundamente cristiana. El señor Manuel ha hablado muy bien, muy bien. La gente pensaba que el ayudante del alcalde y administrador que había secuestrado a los niños, es verdad, los había torturado psicológicamente, los había amenazado de muerte, claro, con mentira, pero los había amenazado, unos niños menos de 10 años, y la gente pensaba que el cura estaba de acuerdo con este secuestro, y que no fue así. Una vez restablecida la calma, el reverendo Ferreira, el cura, el párroco, escribió una carta pública para justificarse ante los millares de peregrinos indignados contra él y ante la opinión pública. 2 días después se publicó en Ordem. Reproducimos algunas líneas que nos ayudarán a comprender mejor el estado de ánimo del pastor con relación a las visiones de sus pequeños feligreses. Entonces el cura párroco de Fátima escribe lo que sigue, y esto fue publicado en un periódico católico de la región. Con toda la energía de mi corazón de sacerdote católico rechazo una tan injusta como insidiosa calumnia, proclamando ante el mundo que no he tomado ni directa ni indirectamente la más pequeña parte en este acto odioso y sacrílego de secuestrar a los niños y torturarlos psicológicamente. La ausencia de los niños no ha impedido, según afirman millares de testigos, que la Reina de los Ángeles manifieste su poder. Ahí dice que la Virgen ya está ahí, ¿no? Todos ellos atestiguan sucesos extraordinarios y fenómenos que han hecho arraigar más profundamente su fe.
Si mi ausencia en el lugar de las apariciones ha contristado a muchos creyentes, mi presencia habría sido más criticada todavía por los incrédulos, en perjuicio de la verdad de los hechos. Entonces aquí el gobierno está en manos de la masonería, de los anticatólicos, de esta gente liberal perdida, y el clero no quiere meterse para no dar a esta pretextos para acusar. La Virgen, dice el cura, no tiene necesidad de la presencia del párroco para manifestar su bondad, y es preciso evitar que los enemigos de la religión puedan empañar el brillo de la amorosa misericordia de ella, atribuyendo la creencia del pueblo a la presencia o a los consejos del cura, porque la fe es un don de Dios y no de los sacerdotes. Bien, aquí este padre habla bien. ¿Por qué? Porque incluso a pesar de la aparición, a pesar de los milagros, a pesar del milagro del sol, la última aparición de 13 de octubre, bien todavía los periódicos anticatólicos hablan de esto fue inventado por los curas. Bueno, no es verdad, pero así es. Entonces aquí los curas tienen miedo de estas críticas. Bueno, ser prudente sí, pero no tampoco, tanto miedo tampoco no es necesario. Este ha sido el verdadero motivo de mi aparente indiferencia ante un tan sublime, maravilloso acontecimiento. Concretamente está reconociendo. Cabe preguntar, ¿es posible dejar de subrayar una cierta contradicción entre las declaraciones que acabamos de leer y lo que ya conocemos sobre la actitud práctica del pastor, del cura? Hemos de suponer que adoptó esta actitud únicamente como medida de precaución o disciplina. ¿Por qué llama, oh Dios, de sacrílego al acto por el cual se pretendió interrumpir las visitas del ser sobrenatural, si es que tiene suficientes razones para suponer que podría tratarse de un morador de los infiernos? O bien su carta, más que representar un acto de sinceridad, sería un acto de prudencia para precaverse de la cólera de los creyentes. Hemos tenido ocasión de preguntar al padre de los pequeños videntes sobre el íntimo pensamiento del reverendo padre Ferreira, el señor Marto, Manuel, el que hizo el discurso, el que habló bien. Suele mostrarse muy locuaz al explicar sus relaciones con el sacerdote, el cual habla siempre con gran espíritu de caridad y de profundo respeto, pero desaprobando su conducta con relación a los niños. Le perdona, aunque trabajosamente, el no haber querido admitir a su pequeño Francisco a la primera comunión privada en la primera de 1918. Resumimos sus recuerdos sobre su antiguo pastor. El señor párroco, dice el papá de Jacinta y Francisco. El señor párroco, reverendo don Manuel Márquez Ferreira, fue el último de mis paisanos que creyó en las apariciones. Él había prohibido a Lucía volver a Codiría porque se trataba de un engaño del demonio. Decía a los demás padres que todo eran ilusiones. Sin embargo, eran muchos los que venían a verme contra su voluntad para que yo les contase lo que decían los niños. Un domingo en su plática dijo que los sacerdotes no debían ir a la cova, pero que lo admitía para los seminaristas. Sin embargo, vinieron muchos al mes siguiente. Entonces yo le dije: señor prior, el 13 de había muchos sacerdotes en la cova, pero él no quiso creerme. Terminadas las apariciones, los creyentes organizaron una procesión desde la Moita a la cova. Un cura de la comarca, el de la vila de Orem, predicó, lo cual indignó al reverendo Ferreira. No tardó en decir que quería abandonar el pueblo porque todo aquello le proporcionaba grandes disgustos, y efectivamente abandonó la parroquia antes de que se le hubiese nombrado sucesor. Todo esto parece estar en evidente contradicción con el espíritu de la carta del 15 de agosto. ¿Cómo, pues, conciliar esta actitud práctica con los extremos del documento? ¿No hay en él algo más que una aparente indiferencia? Semejante duda habría de formularse con más insistencia todavía después de haber leído los dos documentos oficiales escritos por su propia mano. Teniendo perfecta conciencia de su responsabilidad y sus deberes, solamente 3 días después de la última aparición, el 10
el 16 de octubre, escribió a Monseñor Juan de Lima Vidal, administrador de la diócesis, en ausencia forzosa del cardenal patriarca, una extensa carta en la que ponía a su superior al corriente de lo que había ocurrido y solicitado sus instrucciones. Esta parroquia, escribe, ha sido desde el mes de mayo hasta hoy teatro de unos sucesos sorprendentes. No he puesto a vuestra eminencia al corriente antes de ahora porque esperaba la última aparición anunciada por los videntes, la cual tuvo efecto el 13 de octubre. Seguidamente hace un resumen muy exacto y muy objetivo, según lo que le han contado, puesto que él nunca ha existido. Afirma: he guardado el silencio que la prudencia me ha aconsejado. Juzgo de imperiosa necesidad se nombre una comisión informativa para que compruebe de qué se trata. Bueno, hasta aquí está bien esto, que hagan una comisión que va a informar, que va a analizar, que va a hacer su encuesta. Añade que los fieles acuden a rezar al lugar de las apariciones y termina pidiendo instrucciones urgentes y autorizadas. La respuesta de Monseñor Vidal está fechada el 3 de noviembre. No satisface la petición del párroco, puesto que en lugar de librarle de la responsabilidad que él estimaba tan pesada para sus espaldas, se la echa todo encima. Le ordena, en efecto, que él mismo haga una información completa de los hechos y redacte un informe para el patriarcado. Pobre cura, perfectamente obediente, por más que esto le era muy costoso, el reverendo Ferreira procedió en las semanas inmediatas siguientes a la investigación prescrita. Pero no se dio ninguna prisa en escribir el informe, puesto que este llevaba la fecha del 6 de agosto de 1918, un año después. Nótese bien que se dio menos prisa en enviarlo, pues fue expedida a Lisboa el 18 de abril de 1919. ¿Qué pasa, señor cura? El documento escrito en papel azul contiene 18 hojas y nos ha parecido modelo en su género, si es que lo hay en tan especial asunto. El reverendo Ferreira lo remitió con una carta de presentación a la que expone a la autoridad eclesiástica el estado actual de las peregrinaciones de la cova. Hace constar que ha puesto especial cuidado en no invitar a los fieles a que acudan y que él no ha ido nada más que 3 veces, entre comillas, los 13 de septiembre y de octubre de 1918 y el 13 de 19. Ruego a Jesucristo y a Nuestra Señora que el Espíritu Santo ilumine a la Iglesia a fin de que ésta pueda muy pronto confirmar la fe y encender la devoción de tantos millares de fieles. Pida su reverencia, me diga si es conveniente que yo u otro sacerdote respondamos a los deseos de los fieles, predicando en el lugar de las apariciones. En este preciso momento llega a mi casa la persona encargada de recoger las limosnas oficiales. Me dice que guarda 357,000 reis y 40 litros de aceite y que hoy mismo se ha inaugurado un pequeño oratorio junto al lugar de las apariciones. Al pueblo le gustaría mucho se levantara ahí una capilla. El manuscrito trae a continuación la transcripción de los interrogatorios, el de Lucía, naturalmente, el más extenso, por ser la mayor, y seguidamente los de sus primos, muy breves, con la explicación más arriba indicada. Por fin, los de 4 testigos escogidos entre los habitantes de los pueblos vecinos, entre los cuales hay una hermana de Lucía, casada en Lombo d'Agua. Otros testigos fueron interrogados, pero sus declaraciones no fueron transcritas porque no añadían nada nuevo a los precedentes. El documento termina diciendo: por la verdad y tal como me lo dicta mi conciencia, salvo error involuntario, lo juro en nombre de mi sacerdocio y así lo firmo. Se acompañan las piezas justificativas. La redacción de este informe da la impresión de un trabajo hecho a conciencia. Expone los hechos de una manera muy sobria, aparte de una palabra un tanto fuerte contra Manuel Pedro, el papá de los niños, muy objetiva, y nos parece
de un valor incalculable para la historia de las apariciones, sobre todo porque no se puede acusar a su autor de favoritismo de ninguna manera, más bien era contra. Pero después de haber visto todos esos documentos, se nos es dado a conocer aún los verdaderos sentimientos del primer juez eclesiástico puesto por la providencia al frente de la parroquia del Milagro. Él nunca quiso cooptar por los extremos del dilema, pasar por un charlatán ante los ojos de los incrédulos que explotarían contra lo sobrenatural su intervención, o bien pasar ante los fieles como un cómplice de los impíos. En el fondo no creía el buen sacerdote que no era él quien había de zanjar el debate, y así procedía su despecho de que sus superiores lo dejaban luchar solo ante las dificultades. A lo más parece que en su fuero interior deseaba que sus superiores la autorizasen a tomar partido en favor de ese sublime, maravilloso acontecimiento que excitaba la devoción de millares y millares de fieles. La providencia tenía sus designios. Con todo, parece lamentable que el deseo de este buen sacerdote de ver formado una comisión de información no se viese satisfecho inmediatamente. ¿Por qué? Porque ante un informe tan claro la autoridad diocesana no estimó oportuno tomar parte sobre sí toda responsabilidad. La razón es que, sin duda, la misma que aconsejó el Reverendo Ferreira retener durante tantos meses su informe en su casa, el primer resultado de la reanudación de las relaciones de Portugal con la Santa Sede bajo el gobierno de Sidonio Páez fue el restablecimiento de la diócesis de Leiria acordado por un breve de Benedicto XV en 1918. Se puede suponer que mientras se esperaba el próximo nombramiento de un obispo de Leiria, el buen sacerdote reservaba la comunicación de su informe para el prelado que no tardaría en llegar. En 1919, viendo que la sede establecida se seguía vacante, desalentado al verse siempre tan cargado de responsabilidades que le abrumaban hacia 2 años, abandonó Fátima después de enviar su informe a Lisboa. Por otra parte, el señor patriarca no se daba tampoco prisa en reclamarlo, porque asimismo esperaba el nombramiento del obispo, a quien habría de corresponder la resolución de este engorroso asunto. El canónigo señor Formigao me dijo, dice el autor del libro, que él había indicado al patriarcado la urgencia de tomar una decisión. Le contestaron: usted ya sabe que Leiria pronto tendrá un obispo, espere pues su nombramiento. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos la autoridad eclesiástica pide al párroco de Fátima de hacer un informe, e hizo un informe realmente exacto, escuchó a los testigos y lo mandó a la autoridad eclesiástica. Vamos en las charlas siguientes a ver los demás sacerdotes, cómo actuaron los demás sacerdotes. Si bien los demás sacerdotes, sí hubo unos que estuvieron en contra y otros en favor, y unos incluso estuvieron presentes durante las manifestaciones. Que la Virgen de Fátima, nuestra Madre, nos ayude. No olvidemos de rezar nuestro Santo Rosario. 1 está bien, 2 mejor, 3 mucho mejor. Pero el Santo Rosario, rece por los pecadores. Muchos van al infierno porque nadie reza por ellos, había dicho la Virgen en Fátima. Bien, recemos, queridos hermanos, que nadie se corrompa, nadie se manche con estas películas, telenovelas, series, etcétera. Cuidado, hijitos, cuidado. Hoy el celular es un instrumento, puede ayudar y puede hacer mucho daño también. Entonces, cuidado, oración, reflexión, formación cristiana, sobre todo oración del Santo Rosario. Dichosa la familia que reza junta su Santo Rosario, porque la familia que reza unida queda unida. La Virgen había dicho: reza el Rosario para tener la paz en el mundo, fin de la guerra, y bien recemos nuestro Rosario para tener la fin de esta peste, conversión de los pobres pecadores. Que la Virgen nos cuide. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.